Hola María Elizabeth, buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, profe. ¿Aló? Hola, profe, buenas Hola, noches. hola María, hola Elizabeth, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Bien, sí, señor. Ok, permítame, ya arrancamos. Bueno, en esta eh, primera sesión pues vamos a hablar en principio, tal y como lo dice la diapositiva, una mirada a la economía colombiana. ¿Por qué? Porque digamos que la economía, o sea, para que la economía pueda funcionar, necesita de ingresos y obviamente pues también necesita de unos gastos. Pero viéndolo desde la óptica de los ingresos, pues hay que mirar cómo un Estado se logra financiar. Y ahí es en donde entran a jugar un papel bien importante los impuestos, ¿ok? Entonces lo primero que hay que destacar cuando hablamos de una mirada a la economía colombiana, lo primero que hay que destacar es la nacionalidad de nosotros, pues como colombianos, ¿ok? Y frente a ese aspecto de la nacionalidad, hay que entrar a indicar que no es lo mismo comparar a un colombiano con un alemán, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos grandes restricciones para movilizarnos por otros países, mientras que los alemanes no, ¿sí? Ellos pueden laborar en otras economías, ellos pueden laborar sin problema dentro y fuera de la Comunidad Económica Europea, mientras que nosotros como colombianos no lo podemos hacer. Y desde esa óptica, digamos que la economía europea, o perdón, la economía alemana es muy diferente a la economía colombiana. Estamos hablando que la economía alemana es la tercera economía del mundo, ¿sí? Es mucho más tecnificada, es mucho más sólida que la nuestra, y eso indica que no es lo mismo decir que cuando hablamos de economía, podemos meter en una misma bolsa el resto de las economías con la economía colombiana. Nuestra economía es mucho más limitada, tiene más retos y problemas por superar. Por esa razón, entonces vamos a dar una mirada a la economía colombiana. Esa mirada a la economía colombiana la vamos a hacer desde tres aspectos importantes. El primero de ellos, viendo los datos poblacionales. El segundo, viendo el presupuesto general de la nación. Y el tercero, el punto de quiebre, que lo he denominado así, pues un poco como para ponerle dramatismo a la presentación. Eh, Enfocándonos inicialmente en este dato, en los datos poblacionales, eh, digamos que es bien importante hacer el siguiente ejercicio. Mm, yo por aquí tengo este. Eh, digamos que aquí en la, bueno, vamos aquí así. En esta página en datos macro, es bien interesante. Aquí digamos que estamos viendo específicamente a Colombia. No significa que solamente haya este tipo de datos para Colombia, lo hay para muchos otros países. ¿Listo? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Aquí está, digamos que esta herramienta nos muestra cómo es el comportamiento de la población, de esa pirámide poblacional desde cierto tiempo. Espera que esto se llenó de publicidad. Vamos a que se quite estas cosas.
Listo, entonces, básicamente aquí vamos a medir esa pirámide poblacional desde 1962, ¿ok? Mire el comportamiento de la población, de la población en esa época. La base de esa pirámide, digamos que estaba conformada por niños de 0 a 4 años. Esa es la base. Y en esa época, los niños en esa edad eran a nivel de hombres el 9,63%. Y a nivel de niñas era el 9, perdón, no sé por qué. Y a nivel de niñas era el 9,33, es decir, entre ambos básicamente sumaban el 19%, ¿ok? La base de la población. Entonces, digamos que eso es bien importante hoy en día, contar con ese tipo de información. ¿Por qué? Porque esto nos va mostrando cómo los países nos vamos envejeciendo, cómo su población se va envejeciendo. Eh, Muestra de esto es, por ejemplo, todos los países, digamos que América del Norte, gran parte de Latinoamérica, por no decir toda, Europa, China, ¿sí? Algunos países de Asia, pero hoy en día la única población que está creciendo demográficamente hablando es India y es el continente africano, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hacia allá se va a mover la economía, ¿sí? La economía no se va a mover hacia donde los viejitos, que son los que menos consumen, a donde los viejitos que viven más enfermos que paseando, que consumiendo productos, etcétera, etcétera. Para allá no va la economía va buscando los nuevos consumidores y hacia allá se va a dirigir todo ese enfoque. Todas las empresas van a empezar a enfilar baterías hacia África y hacia la India. China ya no lo es. China ya no es un país, digamos que la política de un solo hijo dañó todo. Y hoy en día, bueno, digamos que el hecho de dañar todo, hago énfasis es en que las mujeres ya no piensan en tener hijos en China. Eh, Esa política de el único hijo, lo que hizo fue cohibir a la sociedad de tener hijos, ¿sí? Y pues gracias a eso, lo que hizo la población fue empezarse a educar, a trabajar, y esto pues ya les mostró otras prioridades en la vida y decidieron no tener más hijos, ¿ok? Entonces China ya se está envejeciendo. Hoy en día los países más envejecidos son Italia, España, Francia, son de los países más envejecidos. Y vamos a ver aquí entonces, enfocándonos directamente en Colombia, cómo estamos. Entonces mire cómo está la población. La base son niños entre 0 y 4 años que conforman, equivale más o menos al 20% de la población, y el resto del 80% está distribuido de mayor a menor, empezando de abajo. Entonces, los niños de 5 a 9 años en 1962 representaban el 7,85% de la población eran niños y el 7,66% eran niñas. Es decir, el 15% eran niños de 5 a 9 años. Es decir, haciendo un conteo, básicamente los niños entre 0 y 9 años representan más o menos el 35% de la población en esa base de la pirámide. Niños entre 10 y 14 años venían siendo el 6,4% y el 6,27%. Eso da 13 puntos, 13%. Eh, y entre niños de 15 a 19 años, pues básicamente era el 5% hombres y el 5% mujeres. Entonces, mire que el fuerte de la población era personas menores de los 20 años, ¿ok? Ya después viene población entre los 20 y los 24, que ya es apenas el 4% de hombres, entre 30 y 34, perdón, 25 y 29 el 3,38, entre 30 y 34 el 2,86 y así sucesivamente hasta llegar ya prácticamente a las edades pensionales. En las mujeres, que hoy en día se están pensionando a los 55 años, 56 años, en esa época eran el 1,13% y de hombres el 1%. Es decir, las mujeres tienen más esperanza de vida,
¿sí? Y aquí, digamos que a partir de los 60 a los 64 años, que es cuando se pensionan los hombres, la población apenas era del 0,76% y de las mujeres el 0,90%. Y se sigue disminuyendo. En la punta, pues digamos que está el mínimo de la población. Las personas mayores de 80 años a nivel de hombres apenas eran el 0,16% y a nivel de mujeres el 0,22%. Esa era la pirámide poblacional en 1962. Avancemos hasta 1970. En 1970, mire cómo la base se empieza a reducir, ¿sí? Y la población se empieza a concentrar en estos rangos de vida, entre los 0 y los 24 años. Entonces, los niños que antes eran el 10% que estaban naciendo, ya se empieza a reducir al 8,5% y las niñas al 8,22%. Es decir, apenas se alcanza a tener aquí un 16,7% de la población, cuando antes era el 20%. Niños de 5 a 9 años, 8%, y las niñas 7,7%. Entre 10 y 14 años, el 6,8%, y las niñas 6,71%, así sucesivamente. Y la población se empieza a hacer más gruesa en estos rangos de edades. 35 a 40 años, 40 a 45, 45 a 49 y de 50 a 54. Mire que aquí las mujeres que se pensionan a los 56 años ya pasan a ser el 1,18%, antes era como el 0,7%, y los hombres ya representan el 0,83%. ¿Ok? Y la esperanza de vida va aumentando, va mejorando los niveles de vida y ya las personas duran más y esto hace que se convierta en una carga prestacional para la empresa. ¿Ok? Entonces, para el Estado. El Estado, pues obviamente tiene que destinar más recursos porque cada vez las personas viven más, la pensión que se tenía proyectada hasta cierta edad ya no se cumple, ya hay que seguir pagándole más pensión a estas personas y esto hace que pues, los países empiecen a entrar en déficit. Mire cómo personas de más de 80 años, hombres ya son el 0,15% y las mujeres el 0,26%. ¿Listo? Avancemos hasta 1980. Y mire cómo casi que se equiparan los dos rangos de edad de 5 a 14 años, están muy iguales. Y la de 0 a 4 años, la diferencia es apenas de 0,6% en relación a los niños de 5 a 9 años. Entonces mire que cada vez la base piramidal se va reduciendo y se empieza a ver una concentración poblacional en estos rangos de edades y comienza a crecer más la población que está próxima a pensionarse. ¿Ok? Entonces ya empezamos a hablar de unos rubros de población mucho más amplios. Las mujeres ya son el 1,12% y los hombres en edad de pensión el 0,81%. Pero ya se le viene pagando pensión a personas al 0,64% de los hombres y al 0,74% de las mujeres, al 0,42% de hombres y al 0,52% de mujeres entre edades de 70 a 74, de 75 a 79 años el 0,24% de hombres y el 0,33% de mujeres, y entre 80 y más de 80 el 0,14% de hombres y el 0,28% de mujeres. Eso a nivel de 1980. En 1990, ¿qué pasó? Mire que la concentración ya está en estos rangos de edad. 25 a 29 años, entonces ya tienen 4,61%. De 20 a 24 años, 4,89%. De 15 a 19 años, 5,07%. De 10 a 14 años, 5,6%. De 5 a 9 años, 6,3%, y de 0 a 4 años, 6,39%. Esto a nivel de hombres. Y a nivel de mujeres la tendencia es la misma. De 25 a 29 años, el 4,6%, de 20 a 24, el 4,81%, de 15 a 19, el 4,93%, de 10 a 14, el 5,41%, de 5 a 9, 5,83%, y de 0 a 4 años, 6,17%. Y sigue viviendo más tiempo la gente. Entonces ya a nivel de hombres, bueno, a nivel de mujeres en edad de pensión ya es el 1,26%, a nivel de hombres ya ronda el 1%, ¿sí? Pero aparte, mire todo lo que ya se tiene que pagar de pensión. A estas personas ya hay que pagarles pensión. A 316.000 hombres más 236, esos son como 550.000, más 710.000, 820.000,
900.000 hombres a los que hay que pagarles pensión, ¿sí? Y mujeres, hay que pagarle pensión a 427, ahí son 800, 1.070.000, 1.300.000, 1.450.000 y 1.570.000. Entonces, estamos hablando de casi 3 millones de personas a las que hay que pagarles pensión en época de 1990. En esa década, mire el grueso de la población, este rubro, estos rangos de edades son los que están ya recibiendo pensiones, ¿sí? Pero mire que el grueso de población que viene ahí seguido también empieza a ejercer presión sobre el tema pensional en Colombia. Para el año inicio del 2000, el tema ya, mire que son menos los niños que nacen, apenas es el 5,49% los niños entre 0 y 4 años, y de edades de 5 a 9 años, ay, se recargó. Es que eso es lo que tiene esta página, que se recarga cada cierto tiempo. Entonces, estábamos en el 2000. Listo, entonces ya son más los niños en edades de 5 a 9 años que los que están naciendo, es decir, que los que están entre 0 y 4 años. Y mire que ya esto de pirámide no tiene nada, porque ya la base se pierde, ¿sí? Ya esa base queda reducida y la población sigue creciendo, lo cual significa que nos estamos envejeciendo y envejeciendo a un ritmo bastante alto, ¿ok? Entonces, esperemos que se quite esa publicidad. Y listo. Entonces, básicamente, este es el comportamiento en esa edad, en esa época. Mujeres ya que están en edad de pensión, 2% de la población, hombres, 1,43. Y sigue creciendo la población, se sigue acumulando en la base de la pirámide poblacional. Para el año 2010, ya totalmente se pierde la base. La base ya está en un rango de edad de 10 a 19 años. Esta es la base poblacional. Entonces ya la pirámide se pierde, ya no tenemos una pirámide como tal, y se sigue engrosando estos rubros en donde el Estado tiene que pagarle la pensión a estas personas. Y no solamente la pensión, también digamos que se vuelve una carga adicional en el sentido del tema de la salud, porque estas son personas que requieren muchos más cuidados, más atención médica, y eso pues hace que se le meta también presión al sistema de salud. Y para el año 2020, esta es la pirámide, que pirámide ya no tiene nada. Mira, apenas están naciendo, eh, digamos que en el orden de 3,7 niños, ¿sí? Y de niñas 3,5, es decir, estamos hablando de un 7% cuando en 1960 esa base era del 19% y ahora es apenas del 7%. O sea, perdimos ahí un 12% de niños que venían naciendo. Eh, y el grueso de la población está entre 20 y 29 años, ¿ok? Aquí hay 4%, 4,4 hombres, 4,37 mujeres, eso da 8,8 y 4,46 más 4,43, sí, casi el 20% de la población está en edades de 20 a 29 años, ¿ok? Y mire ya, mayores de 80 años son hombres 0,56 y mujeres 0,89. Entre 75 y 79 años suman 1,4% de la población. Entre 70 y 74 suman 2,31% de la población. Entre 65 y 69 años suman 1,5, sí, 3 puntos porcentuales.
Y entonces, pues mire que la población cada vez se va disminuyendo, ¿ok? Esa es una dinámica que se tiene hoy a nivel de todos los países. Todos los países están atravesando por esta situación. Y por acá tengo una... mm, ay, ¿qué se me hizo? Bueno, se me perdió. Eh, esta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una proyección sobre cómo va a ser la población, la pirámide, entre comillas, la pirámide poblacional para el año 2070. Entonces, mire que los niños entre 0 y 4 años ya no van a ser, o sea, se reduce muchísimo el nivel de nacimientos, eh, pero mire que toda la población se concentra en edades de 40 a 60 a 70 años. Aquí está el grueso de la población. Y toda esta población va para pensión. Entonces, imagínense lo que nos espera para el año 2070. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución porque esto es básicamente la proyección que se ha hecho con base en los datos y el ritmo de vida, es decir, la tasa de natalidad más la esperanza de vida. Eso genera este tipo de gráficas y mire que aquí ya se tienen contempladas personas que viven 100 años, ¿ok? Que ahí estamos hablando más o menos del 0,1% de hombres y como del 0,15% de mujeres, ¿sí? De 90 años, mire que también se tienen cifras, y de 80 años, mire que ya el rubro es mucho más significativo. Todo eso son pensiones. De aquí para arriba, todo esto es pensiones, más todos los que vienen aquí atrás, ¿ok? Entonces, el tema no es nada fácil lo que nos espera aquí en adelante, ¿ok? Básicamente, hay que indicar que voy a volver a mi PowerPoint. Esta es la URL de datos macro. Esta es básicamente una proyección con base en los censos. Censo del 85, censo del 2005 y censo del 2018. Esperemos a ver cuándo vuelven a sacar el próximo censo, que todavía pues se debe demorar. Pero básicamente las proyecciones a nivel de esperanza de vida son cada vez más altas, ¿sí? Pero cada vez son menos las personas que nacen en el país, ¿ok? Ahora, el último censo que se hizo en Colombia, que fue en el año 2018, arrojó la siguiente información. Lo primero es que si son, digamos que los hombres en Colombia miden en promedio 1,70. Hace 50 años medía 7 centímetros menos, es decir, 1,63, ¿sí? Y si es mujer, mide 1,60 metros, ¿sí? Eh, por lo general, la mayoría de las personas viven en casas, aunque la proporción de apartamentos en el total de viviendas pasó del 4,9%, es decir, del 5% en 1973 al 33% en 2018. Hoy debe estar en el orden del 42-43%. Es decir, cada vez son más las personas que se desplazan de otras zonas, sobre todo zonas rurales, hacia las grandes ciudades, hacia las grandes urbes metropolitanas. ¿Por qué? Porque allá es a donde hay posibilidades de empleo, posibilidades de estudio, mejor calidad de vida y digamos que hoy en día como está el tema del conflicto, pues digamos que no es nada seguro para los campesinos quedarse en el sector rural y eso genera mucho más desplazamiento de personas hacia las grandes ciudades. Esto puede ser malo en el sentido en que se puede llegar a disparar el desempleo, ¿sí? Cuando no hay empleo, pues las personas no les queda otro camino que la delincuencia. Entonces, se disparan los índices de criminalidad y pues eso, digamos que empieza a afectar el resto de indicadores de calidad de vida en un país. El tercer dato es que si es mujer, tiene en promedio 2 hijos. En 1973 el promedio era de 3,3 hijos, ¿sí?
Ya hoy en el 2018 se está hablando de 2 hijos y sé que si hoy se hace ese tipo de mediciones, esa medición arroja que las mujeres hoy en día eh, aspiran a tener 1.9, 1.8 hijos por mujer, ¿ok? Y usted dirá, pero ¿por qué 1.8? No, pues son las métricas, son las estadísticas que se sacan. Yo sé que pues, una persona no se puede dejar en términos decimales, pero digamos que cuando se hacen los cálculos arroja eso, que sería el 1.8 niños por cada mujer en Colombia. Cosa que no pasa en África. En África son 4 niños por mujer. ¿Ok? Y el cuarto lugar, mientras que los abuelos cuentan en promedio con 5.3 años de educación, es decir, con la primaria completa, los padres cuentan con 8.7 años, es decir, llegan más o menos hasta noveno, y los hijos están llegando a culminar la secundaria, hasta el grado 11. ¿Ok? Hoy la edad promedio en Colombia es de 30 años, ¿sí? Y en 1985 la edad promedio era de 20 años, ¿sí? Esto representa una tendencia hacia dónde? Hacia el envejecimiento, ¿listo? Esa transición demográfica, digamos que es uno de esos hitos centrales de la historia económica mundial de los últimos, qué sé yo, 250 años. Y ese proceso mediante el cual las sociedades pasan de altas a bajas tasas de mortalidad y luego disminuye también su tasa de natalidad, ese tipo de situaciones son el caldo de cultivo perfecto para que las cosas puedan salir mal, ¿sí? Pero básicamente, digamos que viendo el vaso medio lleno, esa situación de una disminución en la mortalidad y un aumento, perdón, eh, bajas tasas de mortalidad, pero también bajas tasas de natalidad, eso básicamente impone nuevos retos, retos que están relacionados con el envejecimiento de la población en Colombia. ¿Ok? En Colombia, digamos que la base de la pirámide poblacional es cada vez más reducida, ¿sí? El 58.5% de la población tenía menos de 25 años en el 84. Esa es una cifra que se redujo de 58 a 49.2% en el 2018, ¿sí? Y la tasa de fecundidad pasó de 6.3 hijos por mujer en el 65 a 1.8 hijos para el 2017, cifras que emite directamente el Banco Mundial. Entonces, digamos que así es como en América Latina y en el mundo en Colombia también se sienten las consecuencias económicas y esas consecuencias sociales de un proceso avanzado de transición demográfica. Y esto ocurre en aspectos como las pensiones, como el crecimiento de la población y temas de la educación. ¿Ok? Mm, Otros datos que también arrojó el censo, el último censo, desde el punto de vista de demografía, nos indica que el colombiano promedio eh, perdón, el colombiano promedio, eh, digamos que una persona que trabaja hoy en día, sea que trabaje en el sector formal o informal, toda persona que devengue algo de dinero está en promedio recibiendo 1.070.340 pesos mensuales. Esto para el 2018. 1.070.000, ¿ok? Ese es el promedio de ingresos de una persona que trabaja en Colombia, ¿ok? Pero una persona que trabaja en Colombia, ya sea en el sector formal o en el informal, y usted sabe muy bien que en el sector informal, pues básicamente se está dejando de percibir casi que un 50% del salario. ¿Por qué? Porque es un sector totalmente desprotegido, no cuenta con nada de seguridad social, entonces las personas no tienen sistema de salud, es decir, tienen un sistema de aseguramiento a la salud, pero es un sistema, eh, está el contributivo y se me olvidó el otro. Entonces, pues básicamente a esas personas se les garantiza el servicio de salud, pero pues digamos que eso le mete presión al resto del sistema y a eso súmele la cantidad de migrantes que cada vez están llegando más, entonces pues eso también ayuda a complicar un poco más la situación. Eh, las personas que trabajan en Colombia, lo hacen más en el sector informal. Se habla de que a hoy
las cifras son más o menos del 56-58% de personas que están en capacidad de trabajar y esas personas trabajan en el sector informal, ¿ok? Y esto es bastante malo porque, pues, como se lo dije en el punto anterior, el sector informal es un sector completamente desprotegido. Y digo desprotegido porque no tiene acceso a la seguridad social, no van a tener acceso a una pensión, ¿sí? Entonces eso va a complicar aún más las cosas. Y en el sector informal, pues básicamente hay una desprotección social, ¿ok? De ese grupo de personas que trabajan para el año 2019, antes de la pandemia, éramos 22 millones de personas que estaban trabajando y solo 3 millones de personas, según la DIAN, presentaron declaración de renta. Y esto, el hecho, ustedes y yo sabemos que el hecho de presentar la declaración no indica que pagaron declaración, sino simplemente hicieron la presentación. Entonces, imagínense los rezagados que estamos en Colombia para eh, equipararnos con países de la OCDE, en donde ellos sí le cobran, es decir, eh, la mayor cantidad de ingresos que provienen del impuesto de renta proviene del impuesto de renta a personas naturales más que a las empresas, ¿ok? Pero pues para llegar allá tenemos que primero generar muchísimo más empleo, empleo formal que sea fácil de hacerle trazabilidad y poder determinar quiénes deben pagar impuestos y quiénes no. Eh, y ya para terminar con esta gráfica, somos un país que hemos avanzado en cubrimiento a la población con servicios públicos, ¿sí? De 100 hogares, 96 tienen acceso a energía eléctrica. De 100 hogares, 86 tienen acceso a agua potable. De 100 hogares, 77 tienen acceso a un adecuado sistema de alcantarillado. De esos 100 hogares, para esa época apenas 43 tenían acceso a Internet y 67 a gas domiciliario. Ahora bien, en Colombia, pues digamos que Colombia se ha convertido en un verdadero problema todo lo que es el bajo cubrimiento de Internet y esto se agravó aún más en el manejo de la pandemia. ¿Ok? Entonces, digamos que hablando ahora de lo que es la distribución del ingreso per cápita del hogar en el 2018, y esta gráfica es muy diciente, ¿sí? Eh, digamos que la información que hemos visto anteriormente es una información que está calculada en promedios y los promedios resultan ser muy engañosos, sobre todo cuando vivimos en un país con tanta desigualdad. ¿Por qué? Porque ese promedio no capta la esencia ni la realidad de un país. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí en la gráfica podemos observar cómo está la distribución de ingresos en el país y esto se hizo tomando el nivel de ingresos de una familia y ese total de ingresos, ¿qué hace? Se divide por el número de personas que viven o que conforman ese hogar y se obtiene una variable denominada ingreso per cápita. Por eso aquí el eje horizontal habla de eso, del ingreso per cápita del hogar. ¿Ok? Entonces, si en un hogar, digamos que un hogar lo conforman 5 personas, pero esas 5 solo 2 trabajan, se suman los 2 salarios que devengan esas 2 personas y se divide entre 5. ¿Ok? Eso es per cápita. ¿Listo? Entonces, fíjense en los colores de la gráfica. Estos colores dividen grupos de la población dependiendo de ese ingreso per cápita del hogar. Entonces, aquí vemos en primera instancia, espérenme, porque es que se me queda. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Tenemos ahí una serie de colores que representan, por ejemplo, este color rojito representa población que está catalogada como pobreza extrema. ¿Ok? Esa población es, representa el 7,2% de la población. El 7,2% de la población devenga unos salarios entre el 0 y 117.000 pesos. ¿Ok? Esto obviamente estamos viéndolo para el año 2018.
Luego viene la población pobre. Entonces, pobreza extrema 7,2%. La población pobre es el 20%. Y son personas que devengan entre 117.605 y 257.433 pesos. Cuando cada miembro del hogar devenga ese tipo de salarios o ese tipo de montos, pues básicamente estamos hablando que son personas que están en la línea de la pobreza. Y luego viene lo que es la población vulnerable, o sea, una población que fácilmente puede caer en pobreza o en pobreza extrema, ¿ok? Lo cual es bastante malo, pero básicamente esa población, el que está en población vulnerable, es el 40% de la población. Y son personas que devengan entre 257.000 y 609.000 pesos, ¿ok? Es decir, estamos hablando que cerca de la población, cerca del 40, 60, cerca del 67% de la población está entre población vulnerable, pobreza y pobreza extrema. ¿Ok? Esa es la realidad de Colombia. Y el resto de la población, que es la población en clase media, que viene siendo ese 30,8, pues son personas que devengan entre 609.000 y 3.045.000 pesos. ¿Ok? Entonces, en la medida en que los ingresos van aumentando, la columna se va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y llegamos al último ítem, que es la población de clase alta, que para estos casos representa el 2,4%, que son los que devengan más de 3.046.000 pesos, 45.000 pesos. ¿Ok? Entonces, pues como les digo, esta es una gráfica triste en el sentido en que pues, nos muestra eh, la situación delicada en la que viven los colombianos, en la que vivimos los colombianos, porque pues es muy fácil pasar de población vulnerable a pobreza y de pobreza a pobreza extrema, ¿ok? Y la clase media, pues la poca que hay todavía, pues digamos que eh, tiende cada vez que van a haber elecciones, esa es la población objetivo a eliminar. Entonces, pues, es que el panorama no es que sea muy chévere aquí en Colombia, tal y como lo estamos viendo hoy en día. Eh, ya saliéndonos un poco de esto, pues ya aquí digamos que empezamos a hablar de términos de desigualdad. La desigualdad en Colombia se mide a través del indicador Gini, ¿sí? Que es un indicador que mide eh, que el 10% más rico de una población gana tantas veces, por eso aquí dice 94x, o sea, 94 veces, 60 veces, 60 veces, 54 veces, nos indica ese indicador Gini que el 10% de la población más rica gana, en el caso de Colombia, 60 veces que el 10% más pobre. ¿Ok? Así es como se interpreta ese indicador Gini. Pero el país más desigual en Latinoamérica, esto es datos del año 2020, en 2019, el país más desigual era Bolivia. Hoy en día creo que ya lo desbancaron. En Bolivia el 10% más rico gana 94 veces lo que gana el 10% más pobre. En Colombia el 10% más rico gana 60 veces más lo que gana el 10% más pobre. Lo mismo pasa con Honduras, en Haití 54 veces, en Paraguay 50 veces, en Panamá 50 veces, en Paraguay 38 veces, en El Salvador 38 y en Ecuador 35 veces. Entonces, pues digamos que esa es como la radiografía y usted me podrá estar diciendo, pero bueno, es que nos estamos midiendo ahí con economías malas, con economías que son muy, ¿por qué no nos medimos con economías como Chile, como México, como Perú, como Argentina? Ok, midámonos con ellos para ver qué tanto es el golpe. Entonces, así las cosas, por país, el 10% más rico gana 60 veces lo que gana el 10% más pobre. ¿Ok? 60 veces. En Argentina, el 10% más rico gana 31 veces lo que gana el 10% más pobre. 31. En Chile, 26 veces. En Perú, 26 veces. En México, 21 veces. Y en Brasil, 16 veces. Y aquí le tengo a Estados Unidos con 18 veces, Uruguay con 12 y España con 10 veces. ¿Ok? Entonces, Colombia sigue estando de lejos como uno de los países más desiguales
para vivir. Y ahora entremos a lo que es básicamente la parte que nos importa más de toda esta sesión sincrónica, que es el componente de, bueno, de dónde obtiene los ingresos la nación, cómo le llegan y cómo los va a empezar a organizar para poderlos gastar. ¿Ok? Entonces, básicamente, tenemos acá que los ingresos de la nación, estos ingresos provienen de dos fuentes, de unos ingresos corrientes y de unos recursos de capital. ¿Qué son los ingresos corrientes? Los ingresos corrientes son los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y otros aportes. Mientras que los recursos de capital son los recursos del balance, que son las utilidades que generan las empresas de economía mixta, en donde el Estado pues tiene la mayoría. Ahí esos recursos de ese balance entran a ser parte de estos ingresos, ¿sí? Los recursos del crédito también hacen parte de estos ingresos y los establecimientos públicos, ¿ok? ¿Qué es esto de los recursos del crédito? Que básicamente cuando Colombia no tiene plata, ¿qué hace? Pues va y busca prestado, ¿sí? Por lo general, el primer camino o la primer eh, fuente a la cual va a llegar eh, el gobierno colombiano es directamente a los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones tienen en sus estatutos y para poderlos crear, se les dijo, ustedes van a prestarle, van a comprar títulos que tenga el gobierno a la venta hasta un 30% de esos títulos, ustedes, fondos de pensiones, lo van a comprar. Entonces, claro, así digamos que el país se vive endeudando cada vez más. Eh, Se endeuda internamente, pero también se endeuda externamente, ¿ok? Que esa es más fuerte porque es en dólares, ¿sí? Y pues ustedes y yo sabemos cómo está el dólar el día de hoy. Básicamente, y centrándonos en los ingresos corrientes, que son tributarios, no tributarios y otros aportes. Básicamente, dentro de los tributarios tenemos lo que son los impuestos directos y los indirectos. ¿Ok? Los directos son aquellos gravámenes que recaen sobre la renta, sobre el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas y no pueden ser trasladados a otros entes económicos. Y los indirectos son esa serie de gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad realizada y pueden ser trasladados o no a otros actores económicos. Digamos que no recae sobre la renta, no recae sobre el ingreso o riqueza de las personas, estos impuestos indirectos. Impuesto indirecto como cuál? Como el IVA, ¿sí? Que no mide la capacidad tributaria, la capacidad de pago de las personas, sino simplemente suben la tarifa y de malas, si usted puede comprarlo, pues bien, si no, pues sufra. Es más o menos el mensaje. Los no tributarios son aquellos que se conforman a través de tasas y derechos, de multas, de contribuciones y de transferencias. ¿Ok? Esos son los no tributarios y los otros aportes son aportes de índole nacional y departamental. ¿Ok? Esos son básicamente los ingresos que percibe la nación, los ingresos corrientes, pero tenemos otro tipo de ingresos que son los recursos de capital. Esos recursos de capital básicamente son recursos del balance, que son las utilidades que dejaron las empresas en donde el Estado tiene la mayoría, los recursos del crédito, entonces ahí es por lo que yo les decía que uno se puede endeudar internamente o externamente, y los establecimientos públicos que tienen, digamos que sus rentas propias y sus recursos de capital. ¿Ok? Ahora, ese es como el mapa completo de los ingresos de la nación. Ingresos corrientes, tributarios, no tributarios y otros aportes, y los recursos de capital, que son los recursos del balance, los del crédito y los establecimientos públicos. Ahí está la radiografía de esos ingresos de la nación. ¿Listo? Ahora, el presupuesto general de la nación para el 2023. Digamos que se realizó un proyecto inicial de ese presupuesto y salió por 391 billones de pesos, tuvo un crecimiento del 11,1%. Y le hicieron una adición aprobada por el Congreso de 14,19 billones, es decir, pasamos de 391 billones a 405 billones de pesos. Eso es básicamente
lo que la nación espera o lo que la nación está presupuestando se va a recibir vía esos impuestos que les acabo de mencionar. Básicamente aquí, con esa nueva reforma tributaria y con ese crecimiento que tuvo a 405 millones, tiene una destinación y tiene un funcionamiento. Eh, digamos que en tema de destinación puede destinarse recursos para un proyecto inicial o para una adición o para un total proyecto completamente nuevo. Y en temas de funcionamiento, digamos que se tienen 250,6 billones esto deben ser dólares. Eh, a nivel de inversión, tiene 62,7 billones de pesos, ¿sí? O sea, tuvo un crecimiento de 10 billones frente al año inmediatamente anterior. El servicio de la deuda está en el orden de 78 billones, sin adición, ¿sí? No tuvo ningún tipo de adición. Y pues digamos que esto es lo que básicamente nos suma los 405,6 billones de pesos que ya estaban pronosticados, ¿ok? Y se destina también, dentro de esos ingresos, el servicio de la deuda que al sol de hoy está valorada en 77,9 billones de pesos sin adición, ¿ok? 78 billones de pesos. ¿Qué sectores tendrán una adición presupuestal? Pues básicamente agricultura de 2 billones de pesos, subsidio de energía 1,5 billones, salud 1,3 billones, educación 1,25 billones, agua potable 1 billón, lucha contra el hambre 1 billón y todo el tema de inclusión social, eh, pues digamos que tiene destinado 1 billón de pesos y en tema de cultura 200.000 millones. ¿Ok? Eso es, digamos que lo que tiene que ver con las adiciones presupuestales. Y este es como el incremento que ha tenido a lo largo del tiempo entre el 2014 y el 2024 el presupuesto general de la nación. Esta línea punteada que usted ve acá es una línea, digamos que este es el deber ser del comportamiento de la gráfica, la línea punteada, pero como vemos, está por debajo de la línea azul. Ahí es en donde pues, hay que entrar a analizar qué fue lo que pasó, por qué hubo ese bajonazo, por qué, qué está pasando en el hogar que está afectando a algún miembro de la familia. ¿Listo? Entonces, eso ahí les queda como tareita. Ah, bueno, importante esa línea punteada, pues básicamente es hacer referencia a lo que es la pensión, perdón, una línea punteada que nos muestra lo que es la pendiente, ¿sí? Y cómo se ubican, qué tan cerca se ubican los diferentes puntos de ese presupuesto general de la nación a lo largo del tiempo. Y si usted mira con detenimiento, en el 2014 el presupuesto fue de 203 billones, en el 2015 210, en el 2016 216, en el 2017 224, para el año 2018 233, 249 y así sucesivamente hasta llegar al tope del presupuesto general de la nación que para el 2023 fue aprobado en 405,5 billones de pesos, mientras que el del año 2022 estuvo por el orden de los 350 billones de pesos. ¿Ok? El presupuesto general de la nación. Entonces ya vimos los ingresos, ¿sí? Eh, y esta gráfica, la primera se llama composición estimada de los ingresos personas eh, PGN, es Presupuesto General de la Nación 2022-2023, y ese presupuesto incluye el monto en cifras en miles de millones de pesos. Entonces vemos acá, en esa primer gráfica, cómo estaba lleno el auditorio para el año 2022. Eso generó unos ingresos corrientes de 181,9 billones de pesos, unos recursos de capital de 149,6 billones de pesos, unos fondos especiales
del orden de los 17.676 millones de pesos. Las rentas por paraísos fiscales llegan al orden apenas de los 3.063.000. Eh, y pues digamos que en ese orden de ideas es que vamos y se tiene la data para empezar a jugar y hacer proyecciones para ver qué tanto le puede ir, qué tan bien o qué tan mal le puede ir a, a la población colombiana. ¿Ok? Entonces, acá tenemos lo que es el presupuesto general de la nación. Eh, digamos que aquí teníamos lo que eran los ingresos corrientes, recursos de capital, fondos especiales, rentas para fiscales. Y ese otro presupuesto general de la nación, pues tiene todo lo que tiene que ver con los gastos, ¿ok? Gastos de personal, gasto de adquisición de bienes y servicios, transferencias, etcétera, etcétera. Todo eso cae dentro de esta misma bolsa y pues ahí se empieza a mirar con más detenimiento el papel tan importante que juega dentro de la economía el presupuesto general de la nación. Esta es una gráfica que pues, yo siempre trato de mostrar con el propósito de mm, hacerlo reflexionar para que se den cuenta cómo ha venido creciendo el nivel de gasto en nuestro país. ¿Ok? ¿Qué dice? Espérenme. Me perdió eso. Bueno, básicamente es esta gráfica la que les quiero mostrar. Esta gráfica es muy diciente desde varios aspectos pues de la vida. ¿Por qué? Porque digamos que esta gráfica tiene dos líneas. La línea continua, que es esta negra, ¿sí? Mire que tiene este comportamiento y después despega, pero nunca logra sobrepasar. Es decir, los ingresos tributarios no logran sobrepasar los gastos de un gobierno. ¿Y por qué? Mire, en la década del 60, en la década del 60, los gastos eran más altos que lo que le estaba entrando a la nación. Entonces, pues digamos que ahí ya como que arrancamos con un problema desde esa época, desde 1960 hasta 1965, ¿sí? En 1970, ¿qué pasa? Aquí, pues digamos que hay un leve crecimiento, ¿sí? Y esto, pues obviamente, hace que pues muchas personas vean el panorama, vean el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, y lo primero que hacen es irse, ¿ok? Aquí básicamente lo que nos está mostrando esta gráfica es que eh, siempre ha sido más alto todo el tema de los gastos que los ingresos. O sea, siempre estamos en déficit, ¿sí? Y mire este componente acá, que es el primer momento de la vida del país, en donde los ingresos van a la par que los gastos, ¿ok? Pues es algo que suena interesante. Luego, el gasto vuelve y se dispara, pero no crecen en la misma medida los impuestos que se estaban recaudando en esa época. No, digamos que ningún grupo al margen de la ley se compromete a hacer eso, porque pues es fácil que caiga en actividades ilícitas. Entonces, básicamente, acá teniendo esa línea continua que son los tributos y la línea punteada son los gastos, vemos cómo vuelve y se dispara lo que es el gasto en las empresas, no alcanza lo que recibe el gobierno nacional central vía esos impuestos y genera esa alerta. Una alerta de gasto en donde pues el niño, pues digamos que aquí en este tipo de situaciones, acá vemos cómo se cruza lo que es el gasto con el ingreso. Es decir, ahí ese fue un momento, un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno de turno, ¿qué hacía? Llamaba al Banco de la República y le decía, oiga hermano, me pegó una escuadrona a la macha, no sé en dónde está esa plata. Eh, entonces, digamos que se queda sin recursos la nación y ¿qué hace el gobierno nacional? Le dice al Banco de la República, oiga, hermano,
como yo estoy mal de plata y tengo ese descuadre, porfa, imprima tantos miles de millones de pesos que tenemos que imprimir para poder empezar a pagar obligaciones. Obligaciones que, pues, digamos que cada que se prende la máquina de imprimir billetes, pues eso eh, nos genera en contra una mala jugada y es que todo el tema de, digamos que esto termina pasándonos una factura bastante fuerte y más adelante lo explico. Entonces, aquí lo que quiero que se quede en la memoria es que las deudas de esa época se estaban pagando directamente con impresión de dinero. ¿Ok? Entonces, no había plata, pero los gastos seguían creciendo. Entonces, llamaban al Banco de la República y el Banco de la República, digamos que como bobo, se ponía a imprimir toda esa cantidad de dinero que le pedía el gobierno y eso era dinero que de la nada se inyectaba en una economía. Y eso es bastante más. ¿Ok? Luego, en la década del 70 al 75, vuelven los gastos a dispararse. Es el único momento en donde los gastos logran quedar por debajo de, de lo que se venía presentando a nivel de gastos. Lo superó Israel, lo superó aquí digamos que el tema de los ingresos tributarios, pero vuelve y se abre otra brecha más amplia, ¿sí? En este sector, en donde básicamente los gastos se disparan, ¿sí? Y en este gobierno donde el ministro era Junguito, pues básicamente, ¿qué hizo él? Trató de implementar a punta de normas, mover la dinámica, mover la economía del país para poder generar empleo y con generar empleo, pues digamos que eso aumenta el consumo, aumenta las cadenas de distribución y todo ese tipo de cosas y pues todo la pasamos mucho mejor. Entonces se empieza a dar esta situación en donde por lo general, solo en un momento estuvo por debajo, que fue aquí en 1975, este segmento es decir, que fueron más altos los ingresos que los egresos. ¿Ok? Y luego viene en el año de 1991 una disparada del gasto, fruto de la constitución política, la nueva constitución política que se aprueba en ese año, que dota de muchos deberes, pero también de muchos derechos para que las personas puedan disfrutar de esto. Entonces, básicamente aquí lo que quiero dejarles a su consideración es que en esta época hubo un aumento del gasto sin precedentes y eso se dio gracias a la Constitución del 91, una constitución que viene muy cargada de valores para nosotros como contribuyentes, pero que viene, digamos que somos la zanahoria, pero al empresariado se le tiende a sobrecargar con ese tipo de decisiones malas que se toman al interior de los gobiernos. La segunda conclusión es que el gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa, a excepción de esta época del 85 al 90, en donde se vio un notorio crecimiento de los ingresos, pero ni por esa se logró superar la línea del gasto. ¿Ok? En tercer lugar, en los 60s, los 70s y los 80s, cuando había deuda, cuando había digamos que deudas que estábamos quedando mal, ¿qué se hacía? Pues básicamente se le decía al gobierno, oiga, señor gobierno, necesito que me ayude con esto, y el gobierno llamaba a la mesa de dinero del Banco de la República y esta gente analizaba y si lo veía viable, imprimía toda esa cantidad de dinero en lo que ustedes y yo ya sabemos. Y por último, luego de 1991, el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. ¿Ok? Entonces, mire que esa gráfica es muy importante, es bien diciente y nos indica que a partir del año 91, la brecha entre el gasto y los tributos, digamos que cada vez se está distanciando más. ¿Sí? Ahí el gobierno tiene una gran tarea, una grandísima tarea por ejecutar, por realizar, pero pues falta ver hasta dónde le llega eh, de- el músculo financiero y pues habrá que evaluarlo. ¿Ok? En términos de déficit fiscal y de deuda, ¿cómo estamos? Pues básicamente, digamos que se empieza a aplicar lo que es la regla fiscal en Colombia.
esto es bien importante, la ley 1473 del 2011 habla acerca de lo que es la regla fiscal y para esa implementación de ese proyecto de la regla fiscal se creó en el año 2011 y empezó a regir para el año 2012, esa ley 1473. ¿Qué buscaba esa ley? Busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer una serie de metas de déficit. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es la deuda del gobierno. Mm, digamos que esa deuda, hablamos aquí en términos de deuda bruta y deuda neta, pero la deuda es la sumatoria de todos los déficits presupuestarios, es decir, de esas deudas con que quedamos en un periodo, en un presupuesto general, por alguna razón. Entonces, ese dinero se convierte en deuda. ¿Ok? Entonces, para el año 2015, básicamente ese déficit y esa deuda para el año 2015 estaba rondando el 44,6% y el 41,8% a nivel de deuda neta. Para el año 2016, ese comité de la regla fiscal, que es el que se encarga de vigilar que los miembros grupos, los miembros que están en este tipo de situaciones, pues lo que hacen es que eh, empiezan a mirar la normatividad y con base en eso comienzan a aplicarlo para empezar a cambiar hábitos que se puedan llegar a tener eh, en alguna situación. Aquí vale la pena mencionar ese término de la deuda. La deuda, digamos que el déficit presupuestario es anual, la deuda es la sumatoria de todos esos déficits presupuestarios. ¿Ok? Entonces, la deuda de Colombia para el año 2015 era del 44,6 a nivel de deuda bruta y logró bajar a 41,8 esa deuda neta. ¿Ok? Para el 2016, pues las cosas no cambian. Ah, bueno, ¿qué hace ese comité de la regla fiscal? Básicamente le dice al presidente de la República, le dice, oiga, señor presidente, según nuestros cálculos, le recomendamos que no se endeude más del 2% del PIB nacional. Entonces usted dice, hijo, pucha, pero 2% ¿qué es? No me alcanza esa plata. Pues eso es lo que hace precisamente el comité de la regla fiscal para controlar ese tipo de, de recursos. Pues yo no, digamos que es lo que se tiene hasta el sol de hoy, pero sí, básicamente esa ley 1473 crea lo que es esa regla fiscal en Colombia, una regla fiscal que pues es muy bien vista cuando los gobiernos la cumplen a cabalidad. ¿Ok? Y entonces para el 2017, mire que cada vez aumenta un poco más el término de la deuda, pasó de 44,6% a un punto porcentual más arriba, 45,6%. Para el año 2017, básicamente se le permite endeudarse un poco más a la nación, pasa de 45,6 a 46,4 el nivel de deuda. Para el 2018 crece también, sube a 49,3, para el 2019 sube a 50,3 y en época de la pandemia se dispara completamente de 50 a 64. ¿Ok? Este fue el verdadero punto de quiebre y es lo que nos tiene tan endeudados hoy en día. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. Luego, pues le permitieron endeudarse otro poquito más, de 64,8 a 65,2%, pero con el compromiso de que se empieza a mirar estrategias para lograr disminuir ese nivel de deuda que se tiene. Y en términos de déficit fiscal, pues básicamente este es el déficit. El déficit, como les digo, se mide anualmente. La deuda es la sumatoria de todos esos déficits. Entonces, ese déficit como porcentaje del PIB, para el 2012, el déficit presupuestal apenas era del 2,3%. Para el 2013 también era esa misma cifra, 2,3%. Para el 2014 sube a 2,4%, para el 2015 a 3%, ¿sí? El déficit fiscal como porcentaje del PIB. Luego sube hasta su pico, que es el 4%, y luego empieza a descender a 3,60, 3,10, 2,5, pero en la pandemia se sube a 7,80%.
¿ok? El término del déficit fiscal. ¿Por qué la deuda subió? Ah, bueno, perdón, para el año 2021, o sea, quedó el tema de, eh, digamos que el tema del déficit fiscal quedó, se permitió que creciera hasta 8,6%. Y aquí, ya con esta gráfica terminamos. En términos de déficit fiscal y de deuda, digamos que a pesar que la regla fiscal creada en el 2011, pero implementada apenas en el 2012, la deuda ha seguido creciendo por parte, gracias a la depreciación del peso, y se estima que crecerá aún más por la pandemia. Entonces, déficit es lo que me hizo falta por pagar en el presupuesto general de la nación de un año. Eso es un déficit. Pero la deuda es la sumatoria de todos esos déficits. ¿Ok? Entonces, mire que arranca el tema del déficit en el 2000 con un nivel de endeudamiento del 5% del PIB. Para el 2005 lo logran bajar un poco, casi al 3%, pero toca fondo por allá en el 2008, en donde, pues digamos que logra descender hasta 2,5% ese déficit fiscal y después vuelve y dispara, pero digamos que ha estado más o menos controlado, oscilando entre el 2,5 y el 5%, pero el tema de la deuda fiscal del Gobierno Nacional Central arrancó en 1995 con cinco combatientes, digamos que aquí con el tema de la deuda fiscal, para el año de 1995, esa deuda estaba en el orden de los 22%, siguió subiendo escalonadamente hasta el 2000 y 2005, ¿sí? En donde pues ahí se logró hacer, digamos que aquí en el año 2005, logró bajarse esa deuda casi que al 22% del PIB. Lo más bajo fue en este año, como el 2008, en donde, digamos que esa deuda fiscal logró bajar al 20%. ¿Ok? Y así empieza a sostenerse luego en un crecimiento sostenido hasta llegar a hoy, como lo conocemos. ¿Listo? Ah, bueno, esta es la última gráfica, la misma gráfica que les había mostrado de las diferencias, la brecha que hay entre el gasto y los impuestos que se recaudan. Y pues como les decía, hubo tres momentos en donde se echó mano de la máquina que imprime dinero entre el quinquenio de 1960 a 1965, entre 1970 y 71 y entre 1980 y 85. Entonces mire que esos tres periodos coinciden con embarraditas que se han cometido. Por ejemplo, aquí hubo la primera impresión de dinero. Esa impresión de dinero, ¿qué hizo? Disparó la inflación. ¿Ok? Disparó la inflación por allá en 1964. Mira hasta dónde vino a llegar, casi que al 34% de su, casi que la inflación llegó a tocar el 34%. Luego, cuando volvió a haber otra impresión de dinero, por allá en 1970, mire que comienza a subir la inflación hasta ubicarse en puntos del 26%. Luego, por allá en 1975, vuelve y se dispara. En el 80 vuelve y se dispara hasta el año 91, en donde, pues, gracias digamos que aquí en el 91, gracias a la Constitución del 91, ¿qué se hizo? Que se le dio toda la independencia al Banco de la República para que fuera autónomo y tomara las decisiones sin depender del gobierno, y esto a su vez hace que el Banco de la República sea cada vez más independiente. Y miren cómo a raíz de eso, cuando se cierra esa máquina, esa imprenta de dinero, se cierra, comienza a bajar la inflación. ¿Ok? Todo esto es inflación. Pero mire que ya lo mínimo estuvo en el borde de los 0,2%. ¿Ok? Lo cual habla muy bien de la economía colombiana. ¿Listo? La inflación empieza a descender a raíz de la Constitución del 91, cuando el Banco de la República adquiere su independencia y empieza a restringir la emisión de dinero. ¿Ok?
Listo, eso era lo que les tenía para comentarles el día de hoy. Sé que hay muchos datos, mucha información, pero vale la pena que este video lo vuelvan a ver, lo vuelvan a estudiar, porque esto entra en el examen, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente y lo puedan estudiar en cualquier momento, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna pregunta, Isabel. No, pues, profe, pues la información fue clara. Lo que prácticamente entendí es que la población antes era más niños que adultos. Sí, Eh, Ahorita ya se ha disminuido un poco, ya por la economía ya no, las personas no tienen tantos hijos, sino ya piensan un poquito más porque no es bueno traer niños a aguantar hambre, ¿sí? También entendí un poco de que el impuesto de la renta es para las personas naturales, jurídicas, las cuales no se pueden transferir, digamos, ay, que es que yo tuve esta retención, digamos, me sobró esto de renta o tuve este saldo a favor de la renta, entonces venga, se lo paso a la empresa. No, eso queda es para las personas. Si hay trabajo, pues el gobierno se va a beneficiar de esto, ya que eh, tenemos que presentar las declaraciones de acuerdo a los ingresos que tengan las personas, que las poblaciones se caracterizan, los hogares se caracterizan de acuerdo a lo que ganen. Si tienen, digamos, el ejemplo que tú pusiste, 5 personas y de las 5 solo trabajan dos, entonces se divide esos dos salarios, se suman y se dividen entre las 5 personas y ahí ya entrarían en el censo, o sea, ahí en el cuadrito que tú mostraste de vulnerabilidad y de pobreza, creo que fue que mostraste, de sí, exacto. que de cada persona, digamos, 2 salarios mínimos dividido 5, entonces más o menos da más 450, 500.000 pesos por persona, entonces estaría entre un rango de vulnerabilidad, si no estoy mal. Exacto. No, estás muy Eh, bien. lo de la revisión, ¿cómo fue? Fiscal y Acá, lo la de regla fiscal. fiscal y lo de el déficit fiscal, digamos, lo que yo entendí más que todo fue que es como la revisión de todo, digamos, de todos los gastos que se tienen a nivel país. Y, digamos, eso también lo aplican en las empresas, porque, digamos, en la empresa que estoy, aplican de acuerdo a si es mediana o grande empresa, o dependiendo de sus ingresos, tiene que tener un revisor fiscal para poder garantizar y para poder, digamos, llevar para estar, digamos, más seguros ante la DIAN y todo eso, estar haciendo los reportes bien, más prácticamente es eso, ¿sí? ¿O estoy errónea? No, estás muy bien. Eso fue prácticamente lo que vimos el día de hoy. Ok, profe. No, yo creo que ya, digamos, fue parte como de la historia y que incluso a raíz de la pandemia fue donde más, o sea, la economía Contrajo. sí, como que se implementó todo o sea, la economía bajó, hubo más desempleo, lo que tú estabas diciendo, de que a raíz de que existe la pandemia, todo se implementa, por lo que no habían pocos ingresos y más gastos, prácticamente. Y desde ahí la economía en el país ha venido con un déficit porque ya todo está muy caro, todo ahorita en el momento ahorita todo es caro, todo es caro. Inclusive si nos ponemos a comparar el recibo de la luz, el kilovatio hace 3 meses valía 500 pesos, ahorita están 800 y cada mes le van subiendo y los colombianos no nos damos cuenta
de esos pequeños detalles. Y a nivel, eso es por lo que la economía está tan como en un promedio de, ¿cómo se podría decir? Como en Co- recesión. sí, como no hay, o sea, ahorita el que tenga un trabajo que venga más de 2 salarios mínimos, las personas, es porque, o sea, es por aprecio, por sus conocimientos y por, digamos, porque no pueden desmejorar a un empleado con su salario, ¿sí? Pero la economía ahorita no está para, o sea, si se contrata una persona directa o, digamos, con beneficios tributarios y demás, entonces las empresas a veces ahorita están contratando por un salario mínimo para poder dar la oportunidad a las personas, tanto a la persona como a la empresa, porque la empresa necesita el trabajo de las personas y las personas necesitan de los ingresos que va a recibir de la empresa. Perfecto, muy bien. Sí, eso, digamos que ahí hiciste un gran resumen de lo que abordamos el día de hoy. Ya la próxima sesión ya nos metemos directamente con impuestos territoriales, que son tanto impuestos municipales como departamentales, ¿ok? Ujú. Ahí entraría, digamos, lo que es IVA, Secretaría de Hacienda, retenciones en la fuente, ¿sí? ¿Esos? ¿O Bueno, estoy mal? ahí no, digamos que aquí entran básicamente impuestos como el ICA, entra Aquí. impuestos como el de vehículos, el de predial, ese tipo de impuestos son los que entran en esa categoría de impuestos territoriales. Los otros ya son impuestos nacionales, el IVA, pues la retención en la fuente no es un impuesto, pero es un anticipo de renta. Eso Sí, también, digamos que es de carácter nacional. Entonces, digamos que los impuestos se dividen así, en territoriales y nacionales. De los nacionales los administra la DIAN, los territoriales los administra cada Secretaría de Hacienda Pública. sí, sí, señor. Esa es la diferencia. Pero bueno, te agradezco muchísimo el comentario, gracias por el resumen que hiciste y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿te parece? Bueno, sí, señor, muchísimas gracias. A ti, cuídate mucho, Elizabeth, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Chao, que estés bien.